enfocado, ¿cuál ha sido? La semana disculpen, de inmunidad, porque ya se sumó todos los temas en qué, en uno, ¿no? Y hemos aumentado ¿qué? La parte de trastornos de la coagulación, ¿no? Eso por cierto. Entonces, vamos a ver lo que es la hipertensión arterial, que es la base, ¿no? Vamos a entender su fisiología, una parte, los factores que determinan que la presión arterial se puede hacer elevada y propiamente la fisiopatología. Conociendo la fisiopatología de la hipertensión arterial, nosotros vamos a entender que lo que vendría a ser los trastornos hemodinámicos cuando hablemos de insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque muchas veces vamos a ver que son respuestas iniciales que muchas veces ya van a ser exageradas cuando veamos lo que es la presión arterial, ¿no? ¿Qué es? Es la fuerza ejercida de la sangre contra la pared arterial. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, todos ustedes saben, ¿no? La hipertensión arterial es una enfermedad prevalente, ¿ya? Que va en aumento, que se ve bastante en atención primaria, por eso es que tenemos que saber, ¿no? Por eso que es sencillo que poder evaluar la hipertensión arterial y hacer su descarte, ¿sí? Indirectamente, ¿qué te habla? De la expulsión de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, ¿no? En este caso el proceso eyectivo como tal, teniendo dos valores, la sistólica y la diastólica. Ustedes saben, ¿no? La sistólica como máxima y la diastólica como mínima, ¿no? Y la presión diferencial es la diferencia entre ambas, ¿no? Valor normal aproximadamente 40 milímetros de mercurio, lo que vamos a tener en cuenta. Aquí están, como les vuelvo a decir, una sistólica es la presión máxima con la que se produce la eyección, o la que puede salir, pues 120, por eso es que es más alta, ¿no? Y ustedes saben, la sístole es la contracción y la diástole es la relajación, ¿no? Esto ya hoy día cuando hable con la parte práctica con los alumnos vamos a ver lo que es el ciclo cardíaco, porque el ciclo cardíaco tiene fases, ¿cierto? La contracción isovolumétrica, relajación, etcétera, en los cuales vamos a saber en cuál aumenta la presión, porque ustedes saben cuando hay una diferencia de presiones es por lo cual que al haber la apertura, ¿no? Por ejemplo, de las válvulas a nivel de el pasaje de aurícula a ventrículo tiene que haber un cambio de presión, ¿no? Porque se sobreentiende que va a haber un transporte o pasaje de líquidos. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? La presión arterial media, que es un promedio, ¿ya? De estas dos, de la relajación y la contracción. Una PAM, ya, acá nosotros utilizamos una PAM, que es la presión arterial media, que si ustedes saben, ¿no? Su fórmula, ¿cuál es? Una vez es la presión sistólica más 2 veces la diastólica entre 3, ¿no? Otros te dicen que es la presión sistólica, ¿ya? Que muchas veces acá lo vamos a ver, ¿no? Presión sistólica menos presión diastólica entre 3 más la diastólica, ¿no? Es otra fórmula un poquito más confusa que no se recuerda. Aquí está la presión de pulso, es la diferencial entre ambas, ¿ya? Entonces, eso solamente es para saber, ¿no? Máxima es la contractibilidad, es la fuerza que ejerce, la mínima es con la que se relaja. Los componentes, estos dos, yo les digo que se recuerden porque de esto vamos a ver que insuficiencia cardíaca y shock, ¿ya? Porque se sobreentiende que el shock es un estado de hipoperfusión en la cual hay una disminución de ¿qué? De la presión arterial, no de la PAM. Entonces por eso les estoy diciendo cuáles son los componentes de la presión arterial, que en este caso es el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. Algunos le llaman resistencia vascular periférica porque se ve a nivel de los vasos del sistema. ¿Ya? Acá vamos a ver, como les menciono, ¿no? Esta fórmula bien conocida por todos ustedes, que ya creo, bueno, lo han visto en fisiología, porque esta imagen lo van a encontrar donde en el Guyton, ¿no? Aquí estamos, como bien dice, el gasto cardíaco va a tener, o sus elementos van a ser el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, ¿ya?
El volumen, ustedes lo van a encontrar volumen stroke en los libros en inglés. Si ustedes ponen volumen stroke, es esto, ¿no? El volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Por eso es que los pacientes que con shock hipovolémico, una respuesta compensatoria que es la taquicardia, ¿no? Porque ¿qué? Para mantener una PAM, ustedes saben que la resistencia vascular sistémica va a aumentar. Para mantener esto, la frecuencia, el volumen, en este caso el gasto cardíaco, disminuye el volumen sistólico. ¿Por qué? Disminuye la precarga, ¿no? Por ejemplo, en una hemorragia, en un shock hipovolémico, entonces disminuye la precarga, disminuye el gasto cardíaco y disminuye la PA. Pero si yo aumento la frecuencia cardíaca, aumento la resistencia vascular sistémica, que son mecanismos compensadores, ¿qué va a hacer? Mantener la PAN dentro de los valores. Doctor, entonces en el caso de la estenosis aórtica, ¿hay una disminución de la precarga poscardia complementar? No, en la estenosis, ¿cuál? Aórtica. Ya, en la estenosis aórtica ya es otro. ¿Qué hace? La estenosis va a referirse a que una disminución en la salida del volumen sistólico hacia la circulación sistémica, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a haber? Como tú bien dices, puede haber una disminución de la precarga, pero ya, porque no va a haber el mismo volumen, ¿no? Hablando en un paciente, entonces disminuye la precarga y puede disminuirte la presión arterial. Ahora, pero, doctor, y normalmente las estenosis, ¿qué son? ¿Causa de qué? De falla cardíaca, ¿no? ¿Cierto? Porque ¿qué te hace la falla cardíaca? En resumidas cuentas, ¿qué es? Una disminución del gasto cardíaco. Entonces disminuye el volumen stroke o el volumen sistólico y por ende, ¿qué? Va a disminuir la presión arterial. Por eso es que los pacientes con estenosis aórtica tienen riesgo de hacer falla cardíaca, por eso las valvulopatías. Ahora, ustedes saben, y ahorita vamos a ver lo que es la pre y la poscarga. La precarga es todo el volumen que telediastólico. En cambio, la poscarga, ¿qué es? Es todo lo que se eyecta. No, la poscarga es todo lo que se opone a la eyección. Entonces también te va a disminuir en cierta manera la poscarga algún tipo de estenosis aórtica. Ahora, la estenosis mitral, disculpen, la pulmonar, la mitral, ahí lo vamos a ver ahora en falla cardíaca, ¿no? Por eso es que una de las causas de falla cardíaca o insuficiencia cardíaca, que son las valvulopatías. Mecanismos de regulación son aquellos, ¿no? Porque a veces son los que ya están mencionados, disculpen, en los cuales tenemos que tener en cuenta que tenemos de corto, mediano y largo plazo, ¿no? En los cuales todos nosotros vamos a cumplir esto, ¿no? Más aún en los pacientes que en estado de shock. Por ejemplo, el estado de shock va a ser esto, ¿no? Porque un paciente en shock no va a esperar que su cuerpo se días o semanas para que entre, ¿no? A poder regular. Entonces acá vamos a tener el largo plazo, el centro nervioso, los baro y quimiorreceptores y la respuesta isquémica. Si ustedes leen su libro, no hay mucho de esto, si se habrán dado cuenta, ¿no? Los que han revisado este tema. Pero si ustedes buscan en el Guyton, sí está explicado, ¿ya? Entonces todo lo que les saco de acá es del Guyton. Doctor, ¿de dónde ha sacado eso? Es del Guyton. Por eso le digo, si quieren ver lo que es regulación de la presión arterial, sí o sí lo tienen que revisar en el Guyton, ya les estoy diciendo. Después, ¿qué más? Tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que muchas veces es también, ¿no? El que en algunos libros lo van a ver como mediano a largo plazo. Por eso los pacientes con HTA y lo que es insuficiencia cardíaca utilizan algún tipo de bloqueador de este tipo de sistema. Aquí está. Este libro, disculpen, este gráfico igual les vuelvo a decir, es del Guyton, ¿ya? Y si se dan cuenta que está la ganancia, ¿ya? Máxima por retroalimentación, y estos son el tiempo que se producen los cambios de presión arterial propio de las modificaciones. Si se dan cuenta, los del corto plazo, ¿cuál eran? Quimio, baroreceptores y la respuesta isquémica, ¿no? Si se dan cuenta, miren, está durante el primer minuto, ¿ve? Instantáneamente, si se dan cuenta, ¿ve? Si se dan cuenta, el baroreceptor es más rápido aún que el quimioreceptor, ¿ve? Pero
tiene su meseta y disminuye, ¿no? Miren, a diferencia de, por ejemplo, en este caso, la relajación al estrés, la aldosterona, el control renal, miren, ve, todavía se ven las horas y se prolonga en los días. ¿Ya? Aquí está, para hablarlos de corto plazo, vamos a tener que va a estar controlado por ¿qué? El sistema nervioso autónomo. Ustedes saben, el sistema nervioso simpático y parasimpático. Normalmente el sistema autónomo, ¿cuál sería? El simpático, ¿no? Por eso es que estos pacientes van a hacer ¿qué? Estos dos nervios, ¿no? El vago y el glosofaringio, van a hacer ¿qué? Los que van a estimular el centro vasomotor. ¿Ya? Ahorita vamos a ver. ¿Ya? Y posteriormente aquí están los quimiorreceptores, que son sensibles ¿a qué? A disminución del oxígeno y aumento del PCO2. ¿Qué pasa cuando, qué es lo que transporta la sangre? El oxígeno, ¿no? Entonces, si hay un paciente con una disminución de la presión arterial por algún tipo de hemorragia, que disminuye bruscamente la entrega de oxígeno a nivel cerebral. Por eso es que lo sensa por estos quimiorreceptores, pues. Y lo otro, los baro, es aumentos, tanto por eso se llama baroreceptor. Baro es presión, quimio tiene que dar eso, ¿no? El oxígeno y el PCO2. Los cuales estos dos van a ser sensados, ¿no? Tanto a nivel de la bifurcación como a nivel del callado. Acá tienen sensores los cuales van a, ¿no? Tanto del gloso como del vago. Eso sí, como les menciono, si disminuye la presión sistólica, se estimula que en este caso el sistema nervioso. Y por ende, ¿qué va a hacer? Aumento de la frecuencia cardíaca y por ende, ¿qué? Aumento de la presión arterial. Es un mecanismo de, por así decirlo, de regulación normal. ¿Ya? Aquí está lo mismo, ¿ve? El estímulo del simpático estimula el corazón. ¿Qué hace? Aumenta la frecuencia cardíaca. Y los parasimpáticos la disminuyen. ¿Ya? Por eso. Aquí están los varoreceptores, también llamado presoreceptores, que viene de presión, ¿no? Vamos a ver. Como les vuelvo a mencionar, está en la bifurcación y en el callado. Esto lo estoy desglosando acá. ¿Ya? Normalmente se dice que son funcionales en este rango, entre 60 y 180. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Si está en estos rangos, como ya les mencioné, se activa el sistema nervioso, ¿ya? Y por ende, ¿qué va a producir? Una vasodilatación y disminución del crono e inotropismo, lo que es la contractibilidad y la frecuencia, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Disminuye la presión arterial. Si está en este rango, ¿no? Un rango. Pero si hay una disminución, como lo vamos a ver, o un aumento, lo va a inactivar y va a predominar el sistema nervioso simpático, evidentemente. ¿Y qué va a haber? Una vasoconstricción y aumento del cronoprotismo, aumentando la presión. Entonces, en este rango va a ser el parasimpático y acá, ¿qué? El simpático, ¿no? Lo que quiere el cuerpo es mantener una presión arterial estable. Aquí está lo que les mencioné, están los centros vasoconstrictores y vasodilatadores a nivel de los bifurcación y del callado. Por eso es que cuando nosotros hacemos maniobras vagales, ¿ya? Por ejemplo, el masaje carotidio, ¿ya? Muchas veces el paciente tiene que estar estable. ¿Por qué? Te disminuye la presión arterial porque estimulas, ¿no? Entonces el paciente tiene que estar estable para ver. Ahora, doctor, ¿cuándo estimulamos esto? ¿Cuándo queremos hacer algún tipo de cardioversión? Maniobras de Valsalva o estímulos para disminuir, ¿qué? La frecuencia cardíaca. Los quimiorreceptores, ya les mencioné, responden a la disminución de oxígeno y al aumento del CO2. Son funcionales cuando disminuye por debajo de 80. El otro, ¿cuánto era? Por debajo de 60. Cada uno tiene un valor por los cuales van a funcionar y van a empezar a ¿qué? Aumentar la presión en ese momento. La respuesta isquémica, esto sí, ya es prácticamente más
Su duración o inicio es más frecuente cuando la presión arterial sistólica cae por debajo de 20, imagínense. Es ya una caída muy brusca, ¿no? Muchas veces algunos le llaman como el síncope, ¿no? Hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral y por ende disminuye ¿qué? La presión. Entonces, al disminuir esta presión, lo que hace es que se eleve la presión arterial rápidamente porque, como ya vamos a hablar en el segmento de neurología, el cerebro, uno de sus mecanismos de compensación o lo que se necesita para poder estar en lo que es oxígeno, flujo sanguíneo, una PAN, una presión de perfusión cerebral constante. Entonces, si disminuye, por eso inmediatamente se activan estas respuestas isquémicas y por ende aumenta. Por eso que se dice es la última defensa de los mecanismos de control en los pacientes ya con una disminución brusca de la presión arterial y en las de corto plazo. Esto sí, ya mírense, recuérdense, esto siempre les pregunto y siempre se olvida, ¿no? Porque esto vamos a verlo también ahora en ¿qué? Renal. En la falla Renal. cardíaca, en el proceso renal. Por eso es que digo, este sistema no se duerman con él, hagan su papelote, lo pegan Yo me recuerdo que cuando a veces estudiaba un tema que tenía que aprender, me lo ponía frente, entonces siempre me recordaba cada vez que me despertaba, porque es un tema que, si bien es cierto, se pregunta bastante. Esto es importante en el tratamiento del HTA, de la insuficiencia cardíaca, respuestas compensadoras en los mecanismos de shock. ¿En donde más vemos aldosterona? En la parte de endocrinología, ¿no? Cuando veamos que la glándula suprarrenal, ¿no? Entonces, por eso les digo, esto tienen que aprenderse bien, porque no se aprende. La hecatombe es cuando llegan a lo que les mencioné anteriormente. Evidentemente, ustedes saben que hay una disminución de la presión arterial, ¿no? Porque siempre va a haber una disminución para una respuesta a una hipertensión, que va a haber una disminución del flujo sanguíneo a nivel ¿qué? De la mácula densa. Evidentemente, disminuyendo ¿qué? El filtrado glomerular. Eso es algo normal, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, ¿qué hace esta mácula densa? Va a haber la liberación de renina de las células yuxtaglomerulares. Es sencillo. Disminuye el flujo sanguíneo. Esto es sensado por la mácula densa, la cual libera ¿qué? Renina. Evidentemente, que esta es una enzima que convierte el antitensinógeno en angiotensina 1. Y esta angiotensina 1 es el precursor de ¿qué? De la angiotensina 2. ¿Por el qué? Por la enzima convertidora de angiotensina. Por eso es que si yo a los pacientes con hipertensión arterial le doy los IECA, que son inhibidores de esto, se sobreentiende que estoy bloqueando ¿qué? La conversión. Un mecanismo de producción de hipertensión arterial. Por eso es que los IECA son uno de los tratamientos para los pacientes con hipertensión. La angiotensina, miren qué es, un potente vasoconstrictor. ¿Qué quiere decir? Disminuye, aumenta lo que es la vasoconstricción a nivel periférico o sistémico, como quien llamar, para aumentar la presión a nivel central, por así decirlo. ¿Ven? Contrae las arteriolas renales, normalmente la arteria eferente, no la aferente, es la eferente, ¿no? ¿Qué va a hacer también esto? Gracias a la aldosterona, reabsorbe sodio y agua en el túbulo contorneado proximal. ¿Qué quiere decir? Que el paciente empieza a disminuir ¿qué? El flujo urinario para absorber más. ¿Qué hace? Y estimula la aldosterona por la glándula suprarrenal. ¿Ves? Si se dan cuenta, esto es el ABC de muchas cosas. Ya con cosas o con mecanismos menos frecuentes es la relajación ante el estrés, ¿no? Entonces, normalmente, ¿qué te dice ese mecanismo? Que el vaso tiende a relajarse y contraerse, ¿ya? Y el desplazamiento capilar de los líquidos, igual, no hay una disminución de la presión arterial. ¿Y qué va a hacer? Va a aumentar la reabsorción de líquidos, ¿pero qué? De los tejidos, ¿ya? Entonces, ¿qué quieren hacer? Aumentar la precarga. Todo lo que tiene que ver con líquidos, reabsorción de líquidos, ¿qué? Te aumenta la precarga.
lo que viene a ser contractibilidad, disminución, aumento de la contractibilidad capilar, ¿qué te hace? Aumento de la poscarga. Entonces ya nosotros, por eso en los tipos de shock que manejamos en un paciente con un shock séptico, ¿cuál es su fisiopatología? Una vasodilatación. Entonces, ¿qué necesitamos para darles a estos pacientes? Vasoconstrictores, como que la noradrenalina. Entonces, si tú sabes la fisiopatología, tú sabes con qué tratar, ¿no? Y aquí está lo que ya les mencioné, ¿no? Ya vamos a ver la parte renal con corporal. Esto ya lo hemos hablado, ¿no? ¿Cierto? Siempre el factor clave va a ser ¿qué? La disminución de la presión arterial. Ahora, doctor, ¿pero cómo un hipotenso puede debutar a una hipertensión? Por ejemplo, un paciente que tiene una estenosis de la arteria renal. Puede ser algo que normalmente se va a producir con el tiempo, no nace. Entonces, ¿qué va a hacer? La disminución va a ser progresiva. ¿Y qué va a hacer el cuerpo en su mecanismo de compensación? Va a ser ¿qué? Lo que ya hemos hablado, ¿no? Renina, la angiotensina del hígado, el angiotensinógeno 1, esto va a los pulmones y gracias a los secas se transforma en angiotensinógeno 2. Esto a nivel del vaso produce vasoconstricción, a nivel suprarrenal estimula la liberación de aldosterona, esta hace retención de líquidos, por ende aumenta la precarga, acá aumenta la poscarga y su resultado es el aumento de la presión arterial. ¿Ve? Por eso les dije, apréndanse bien, léanse bien ese tema. Siempre pregunten, siempre caen, no sé por qué. Les digo, este tema es el pilar de todo cardiovascular casi. A diferencia de los pacientes con síndromes coronarios, que ya su fisiopatología es distinta, en la cual hay un desbalance en qué, en el aporte y la demanda de oxígeno. ¿Okay? Eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Nuevamente aquí está el sistema líquido corporal renal. Me estoy deteniendo acá porque si ustedes entienden estos mecanismos, lo demás es pan comido, porque se sobreentiende que hay una alteración en estos mecanismos, por lo cual el paciente aumenta la presión. Ya. Vemos. Entonces acá vamos a tener hay un aumento del volumen de líquido extracelular, que es uno de los resultados, por así decirlo, finales de este tipo de compensación. ¿Qué va a hacer? Va a aumentar la presión del llenado circulatorio, evidentemente te va a aumentar la presión arterial. ¿Qué más? Aumenta el retorno. Cuando hablamos de aumenta el retorno, ¿qué estamos hablando? Aumenta la precarga. ¿Ya? Todo lo que aumenta el retorno venoso a nivel de la aurícula derecha, ¿qué te aumenta? La precarga. ¿Qué más? Por ende, si te aumenta la precarga, hemos visto que te aumenta el gasto cardíaco y por ende que aumenta la presión arterial. ¿Ve? Prácticamente yo siempre digo, el gasto cardíaco y la presión arterial son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Si uno disminuye, el otro disminuye. Aumenta. Si el otro aumenta, debería aumentar, ¿no? Ahora, si les digo es inversamente proporcional, ¿qué quiere decir? Que uno aumenta y el otro disminuye, ¿no? Entonces, aquí está. Si hay un aumento del gasto cardíaco, hay una autorregulación. ¿Qué va a haber? Un aumento de la resistencia y por ende, ¿qué? Igual, aumento de la presión arterial, aumenta la diuresis porque evidentemente va a haber ¿qué? Un aporte de flujo sanguíneo constante a nivel de la arteria renal y por ende ¿qué? Esto por retroalimentación negativa debería, por retroalimentación positiva primero porque va a aumentar la diuresis, aumenta el volumen, disminuye el volumen y por ende ¿qué? Va a querer aumentar, entonces es un círculo vicioso. Aquí está la modulación, miren si se dan cuenta, esto ya lo hemos visto y miren cada uno cómo lo estimula, ¿no? Por ejemplo, en el gasto cardíaco, que está el sodio, los mineralocorticoides y el péptido natriurético. ¿Eso dónde lo vamos a ver? En insuficiencia cardíaca, evidentemente. El gasto cardíaco, que está frecuencia cardíaca y la contractibilidad. En la resistencia periférica sí entran, miren cuántos factores neuronales y humorales. Los neuronales es tanto los activadores, los alfa-adrenérgicos que actúan ¿a qué? A nivel del vaso, haciendo vasoconstricción, y los beta-adrenérgicos que son dilatadores a nivel del vaso.
A diferencia de acá, que vamos a ver humorales, que el óxido nítrico, ¿no? Que acá ya, pues acá leucotrienos, endotelina, la angiotensina lo que va a hacer, ¿no? Y en este caso ya son modulaciones, ¿no? Por ejemplo, un paciente con una acidosis metabólica te disminuye la resistencia vascular periférica. Por eso es que los pacientes con un shock distributivo refractario normalmente tienen que hacer acidosis metabólica con causa. ¿Por qué es importante la hipertensión? Porque miren cuántas enfermedades conlleva, desde micro y macrovasculares. Las microvasculares, como vamos a ver, enfermedad arterial periférica, la retinopatía, y las macro, ¿qué? Los IMA, los accidentes cerebrovasculares y la insuficiencia renal crónica. Como ustedes bien se han enterado, hace poco falleció el Papa, ¿no? ¿Y cuál fue su causa de muerte? Un accidente.